Por ahí ando en auxiliar. Auxiliar would. El auxiliar would, mis amores, normalmente se va a utilizar para darle ese tono o esa combinación, por decirlo así, de esa terminación gría que viene siendo el condicional de los verbos. Eso se llama would. Se lo voy a poner por aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero el would simplemente es un auxiliar que le va a dar el condicional a los verbos. ¿Cómo así condicional? Por ejemplo, esa terminación iría, por decirlo así. Por ejemplo, si yo digo yo trabajo, aquí el would sería yo trabajaría. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si yo digo yo pago, yo pagaría. Yo entiendo, yo entendería, yo estudio, yo estudiaría. O sea, esa terminación iría que le damos normalmente a los verbos, lo va a dar el famoso would, que lo vamos por ahí. Yo sé que ustedes han escuchado mucho el I would like, que creo que la gente se lo sabe, pero el problema no es ponerle would o quizá decir I would like, sino de identificar cuándo va would, porque por ahí anda otro que es will, que lo quiero trabajar ambos para que ustedes sepan y sepan sobre todo hacer la diferencia. Will, vimos que era el auxiliar que le daba el futuro lejano a los verbos. Por ejemplo, con will sería yo pagaré, pero con would sería yo pagaría. Oiga eso. Con will yo entenderé, pero con would yo entendería. Sí. Por ejemplo, con will ella estudiará, pero con would ella estudiaría. Entonces, aquí el detalle está simplemente identificar el tipo de oración. Si es pagará, pagaría. Si es estudiará, estudiaría. Si es llamará, llamaría para saber bien si utilizamos el will o utilizamos el would. Pero nosotros ahora vamos a ver el would para darle esa terminación de condicionar, esa terminación ría, por decirlo así, que le damos a los verbos. La negación de would viene siendo would not, pero yo quiero que todo el mundo pues me diga la forma corta, que sería wouldn't. Sí, wouldn't. Es decir, que si yo digo, yo visitaría a mi padre, ¿qué digo ahí? I would visit my father. Por ejemplo, visitaría a mi padre hoy. I would visit my father today. I would visit my father today. Sería yo visitaría a mi padre hoy. Si yo niego esa misma oración, pues sería con wouldn't, pero vamos a hacer otra. Por ejemplo, si yo digo ella no entendería mi problema. Entonces, ¿qué yo digo ahí? She wouldn't understand my problem. She wouldn't understand my problem. Que sería ella no entendería mi problema. Ahí con would, la negación de would sería wouldn't. Ahora, para preguntar, entonces, lo que hacemos es una inversión, por decirlo así, entre el verbo, el auxiliar would más el pronombre personal para preguntar. Por ejemplo, yo digo, would you, would I, would she, y así sucesivamente. Por ejemplo, yo digo, ¿tú te quedarías conmigo hoy? ¿Tú te quedarías conmigo hoy? Entonces, ¿qué yo digo ahí? Would you stay? Sí. Would you stay conmigo? With me today? ¿Te quedarías conmigo hoy? Would you stay with me today? Entonces, viendo la diferencia, como vimos en el primero, o sea, anteriormente, en la clase anterior, si yo digo yo viajaré, como dije, sería I will travel. Pero si es yo viajaría, entonces aquí sería I would travel. La canción de would es wouldn't. Y si wouldn't, y si pregunto, pues digo would I, would you, would she, etcétera. ¿Estamos claros? También a veces lo escuchamos y creo que la mayor parte del tiempo lo escuchamos con el verbo like, con la combinación del verbo like. Es decir, que si yo digo, a mí me gustaría, entonces ahí yo lo combino diciendo I would like. Sí, que creo que es lo más que uno normalmente escucha. Por ejemplo, yo digo, me gustaría comer, I would like to eat. Me gustaría, qué sé yo, bailar, I would like to dance. I would like to dance. Si digo, me gustaría aprender, I would like to learn. I would like to learn, que sería me gustaría aprender. Si yo pregunto, yo digo, por ejemplo, ¿te gustaría? ¿Qué digo ahí? Would you like? Sí, would you like? ¿Te gustaría, por ejemplo, te gustaría comer? Would you like to eat? ¿Te gustaría visitar? Would you like to visit? Would you like to visit? Y así sucesivamente. Si yo niego, yo digo, por ejemplo, no me gustaría. Entonces, no me gustaría, ahí sería I wouldn't like. No me gustaría. Por ejemplo, yo digo, no me gustaría viajar. I wouldn't like to travel. No me gustaría quedarme. I wouldn't like to stay. Pero estos se usan mucho
y ya está un poquito quemadito, por decirlo así, de would like. Yo puedo hacer preguntas y ponerle what. Por ejemplo, yo digo, what would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? Bueno, te dice, I would like to eat. Me gustaría comer y poner algo ahí. Por ejemplo, I would like to eat pizza. I would like to eat rice. Pero si la pregunta también puede ser, what would you like? Por ejemplo, what would you like to drink? What would you like to drink? Que sería, ¿qué te gustaría tomar? Ahí yo digo, I would like to drink. Y digo algo ahí. Por ejemplo, me gustaría tomar agua. I would like to drink water. O I would like to drink some water. Y así sucesivamente. Pero también puedo hacer preguntas que no tengan que ver solamente con el like. Por ejemplo, yo puedo decir, what would you do? Si pongo, por ejemplo, algún tema para pedir ya sea un tipo de sugerencia, yo digo, what would you do? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué tú harías? Entonces la respuesta sería I would más un verbo. Por ejemplo, yo digo, what would you do if you need some money and you don't have it in the moment? ¿Qué harías si necesitas algún dinero y no lo tienes en el momento? Bueno, I would borrow money, tomaría dinero prestar. I would talk to my parents, hablaría con mis padres. Entonces yo digo, what would you do? ¿Qué tú harías? ¿Me entiendes? What would you do in that case? Y así sucesivamente. ¿Estamos claros? Entonces ese would tiene que tener cuidado con eso porque tenemos que saber y darnos cuenta cuando utilizamos will y cuando utilizamos would. Que creo que ahí es la parte donde nosotros más pues nos confundimos. Sí.